buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos. La historia de un diario polémico, es la historia de un diario controvertido, es la historia de un diario amarillo, rojo, amarillo. El 29 de julio de 1964 aparecía el diario vespertino Crónica, que llegaba para ocupar el lugar del extinto diario Crítica de la Argentina. Decía por entonces su fundador y director, el gallego Héctor Ricardo García: bueno, hace falta un diario estridente, con grandes letras en la primera página, con titulares muy fuertes, al estilo, mirá lo que decía García, lo que dice García, de los diarios centroamericanos, porque los nuestros son muy aburridos. Crónica sorprendía a todos, era un diario arriesgado, informal, con temas impactantes, con fotografías que cubrían un tercio de la portada, con títulos en letras grandes, normalmente rojas, negras, y con segmentos frívolos, ¿no?, que hasta ese momento eran herejías para los diarios argentinos, como la famosa sección La Pavada. El diario no paraba de crecer, empezó vendiendo 100.000 ediciones diarias, después 300.000, después 500.000, y llegando, fíjate, este dato lo discutíamos hoy al mediodía, si no es mucho, a 1974, con una tirada de 800.000 diarios por día en sus 3 ediciones, no es mucho. 800.000 diarios por día. Era sin dudas el diario más leído del país. Sin embargo, la muerte de Perón no solo significó un cambio drástico en la política argentina, sino también en el mapa de los medios de comunicación. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Mamita, bueno, el secretario de prensa y difusión que iba a quedar en ese gobierno de Isabelita era Osvaldo Papaleo, el papá de Carolina, ¿no? Uno de los alfiles de López Rega, esto hay que recordarlo muy bien. En 1974, algunos amigos de Papaleo entraron a los canales de televisión y le explicaron, en buen tono, gentilmente a sus dueños, que era mejor que se fueran a sus casas. Guarmestre, dueño de Canal 13, el gallego García, dueño de Canal 11, Alejandro Romay, dueño de Canal 9, entendieron inmediatamente la invitación, la sugerencia, sobre todo porque les pusieron un revólver en la cabeza a cada uno. Buenos días, Argentina. Buenos días, amigos de todo el país. Buenos días, amigos de 9 Diario. Esta expresión periodística compuesta por un grupo de jóvenes y notables periodistas con profunda vocación de servicio para informar más y mejor. Exactamente, Romay, el zar de la TV, se tenía que ir a su casa. Lo entendió bien, Romay. Las primeras figuras en ser levantadas del aire con Isabelita y con López Rega fueron Tato Bores y Mirta Legrand. Lo cuenta Mirta. Mirta fue levantada por orden de López Rega después de que Solita Silveira dijera al aire que tenía miedo, tenía temor de que los actores peronistas pudieran trabajar en el medio y solamente ellos. Mira, yo una vez tuve una entrevista con Isabel Perón, siendo presidenta, cuando me sacaron de la televisión. Y vos sabés que me pidió la presidenta, en ese entonces era Isabel Perón, Isabel Martínez de Perón, y me llamó a la Casa de Gobierno. Y entonces me dijo, ay, señora Legrand, ¿y por qué? ¿Por qué la sacaron de la televisión? Digo, mire, señora presidenta, yo creí que usted me iba a dar explicaciones, no que me las iba a pedir. Digo, mire, desconozco los motivos. Y en un momento me dijo, ¿sabe qué pasa? Este país es muy difícil para manejarlo, muy difícil de manejar, es muy anárquico. En ese contexto de censura, la AAA le compró pasajes a algunos artistas que preferían lejos del país, Luis Brandoni, Alterio, Mercedes Sosa, Norman Brisky, Tomás Eloy Martínez, escritor, tantos más, ¿no? Con las radios no había mayores problemas, salvo Continental, las demás eran todas del Estado.
Por lo tanto, los programas, la verdad que eran música para los oídos de Josecito López Rega, ¿no? La única desubicada que se permitía criticar al gobierno o dar malas noticias era Radio Colonia. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mejidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Ariel Delgado, acá estábamos discutiendo si eso no, me parece que era Ariel Delgado. Bueno, sí, Ariel Delgado. En ese contexto, insisto, el gobierno de María Estela Martínez de Perón también se metió con diarios y revistas. Y acá llegamos al tema, prohibieron el diario Noticias, Bonazo, Berbisky, prohibieron la revista Satiricón, ¿no? Con Blota, Mactas, Dolina, Fontana Rosa, Gisburg, Abrevaya. Y finalmente se metieron, y acá llegamos, con el diario más leído de la Argentina. Cerraron el diario Crónica. Así es, en 1975, con una tirada de 800.000 ejemplares, repito, mamita, en sus 3 ediciones diarias, 3 tenía. 3, imagínate ahora con internet, ni una. Bueno, con sus 3 ediciones diarias, Crónica fue clausurado por el gobierno de Isabelita, aunque pudo reabrir un año después, ya en el 76, en dictadura, para retomar la competencia con su principal competidor, que era el diario Clarín, ¿no? De Héctor Manieto. Solo un pequeño detalle que habría que tener en cuenta para entender por qué Crónica hoy es Crónica y por qué Clarín hoy es Clarín. Con la llegada de la dictadura, Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diario del país, pasó a manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de Papel Prensa. Que habla es Videla, de fondo al lado de Ernestina Herrera de Noble. Es muy importante entender que en el país la prensa gráfica consume anualmente unas 250.000 toneladas de papel para diario. Papel Prensa fabrica anualmente 170.000 de esas toneladas, de las cuales 40.000 son consumidas por La Nación, 100.000 por Clarín, por las que abonan menos de $500 la tonelada, baratito, y las restantes 30.000 toneladas se venden a diarios no accionistas en cuotas por arriba de los $650. Clarín y La Nación, La Razón ya no existe, o es algo chiquitito, derivado de... Ni se vende. Clarín y La Nación pagan el papel más barato. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro. Clarín y La Nación pagan el papel de diario más barato. Sin embargo, la inmensa mayoría de los medios gráficos, que por su escala no pueden importar ni comprar en grandes cantidades, ¿qué hacen? Pagan a revendedores de papel importado o de papel prensa cerca de $1.000 la tonelada. ¿Se entiende? El doble. El doble. Los diarios chicos pagan el papel más caro. ¿Cómo puede ser que los chicos paguen el doble que los grandes? Y bueno, pasa esto. Hay que decir, para dar la información completa, que en los últimos meses, debido a la caída mundial del consumo de papel, porque los diarios lamentablemente están en un muy mal momento por internet, el precio internacional del papel comenzó a bajar y Papel Prensa, muy generosamente, no tiene nada que ver con el contexto político, empezó a ampliar las cuotas de papel que tenía con sus clientes. Pero aún así, los medios gráficos que están excluidos de las cuotas siguen sintiendo el rigor de la competencia desleal que plantean los dos principales diarios de la Argentina. El caso testigo es precisamente Crónica. Por eso la musiquita, por eso estamos charlando hoy de Crónica. Crónica reabrió después de la censura del gobierno de Isabelita y volvió a vender diarios como pan caliente. De hecho, cuando se inauguró Papel Prensa, se vendían 700.000 ejemplares por día, contra 300.000 de Clarín. ¿Sí? Lo duplicaba y un poquito más. ¿Pero qué pasó?
Pasó que con Papel Prensa, en manos de Clarín, La Nación y La Razón, Crónica fue viendo caer progresivamente su venta de ejemplares hasta ser hoy menos del 10% de aquella. Mientras Clarín llegó a duplicar antes de la debacle de 2001 respecto de hace 30 años, ¿se entiende esto? Clarín, la curva es sube, Crónica baja. La explicación es muy simple, muchachos. En un diario como Crónica, el papel llegaba a representar más de la mitad de todos los costos. Y al pagar hasta el doble de precio por el papel, tuvo que entregar un diario con la mitad de páginas que Clarín, pero al mismo precio. Así, a lo largo de las décadas, muchos de los lectores que iba perdiendo Crónica se pasaban a Clarín, porque les daba más por menos. Obvio. Traducción. Como a Clarín le salía mucho más barato el papel de diario porque eran y son los dueños de la empresa que monopoliza este insumo estratégico para vender más páginas al mismo precio, la gente no lo dudaba. La gente compraba Clarín. Más allá de si es bueno o mal diario Clarín, que esa es otra historia. La gente dejaba de comprar los otros diarios. Si Clarín me ofrece mucho más contenido al mismo precio. Obvio. Traducción 2. Clarín y La Nación se beneficiaron, y todavía se benefician, y vaya si se benefician, de ser los dueños de la empresa productora de papel para diario que le vende este insumo estratégico a toda su competencia. Traducción 3. Clarín se pudo convertir en este monstruo multimediático que soy, fundamentalmente por haberse quedado con Papel Prensa en la época de la dictadura. De hecho, Claudio, Eduardo, Carla, hoy Clarín vende 300.000 diarios por día y Crónica vende 50.000. ¿Sí? No quiere decir que solamente haya sido por Papel Prensa, pero el tema Papel Prensa es fundamental. Cuento esto, muchachos, para que entendamos que es necesario regular el mercado del papel de diario en la Argentina. Esta es por lo menos la línea que bajo yo, es mi opinión. En estos momentos se van a matar en una comisión de la Cámara de Diputados, ahora le voy a contar Claudio Heitzman, porque para la oposición el gobierno quiere intervenir en el mercado de papel de diario para destruir a Clarín y alzarse con un monopolio acá. Y para el gobierno, la oposición no se anima a desmonopolizar el mercado de papel porque le tiene miedo al emporio comunicacional más grande del país, que es el Grupo Clarín. ¿Saben qué? Los dos tienen razón. El gobierno tiene razón y la oposición también tiene razón. Sí, el gobierno quiere destruir a Clarín, es verdad, para tener su propio monopolio informativo, cierto, y la oposición le tiene, no miedo, pavor a los intereses corporativos. Pavor le tiene, el Grupo A, ¿no? De Patricia Bullrich, pavor le tiene. Gobierno y oposición defienden cada uno sus propios intereses. El problema es que el monopolio de la producción de papel es real, muchachos. Te guste o no te guste este gobierno. Y es injusto que un holding informativo tan grande y poderoso como Clarín siga teniendo a su disposición un insumo estratégico como el papel porque le sigue sacando ventaja a los demás medios gráficos. Es necesaria, mejor dicho, en consecuencia, una ley que declare de interés público el papel para diario en el país y que obligue a los grandes medios a deshacerse en un tiempo prudencial de las acciones de Papel Prensa. Pero también es necesario, ojo con esto, porque si no nos van a ver kirchneristas, también es necesario que no sea el gobierno el que se quede con el reparto del papel. Porque conociendo a este gobierno, y podría llegar a recurrir a su tradicional sistema de premios y castigos, premiando a los medios adictos con papel más barato y castigando a los medios críticos con papel más caro. Entonces, ahora vamos a discutir en Animales Políticos cuál es la mejor forma, la mejor ley para que no haya ni monopolios de información privados ni monopolios de información estatales, públicos. ¿Sí? Ningún monopolio es bueno para la democracia. Sería bueno, estimado oyente, que esto le interese a usted. Porque cuanto más libre sea la prensa, de los poderes económicos por un lado y de los poderes políticos por el otro, mejor información recibirá usted, estimado amigo. Y en consecuencia, será un ciudadano mucho más completo. Usted que está escuchando la radio. No se olvide, por favor, estimado oyente de Radio Rivadavia, que como dice Noam Chomsky, es más fácil dominar a un pueblo ignorante y temeroso que a una ciudadanía pensante e informada. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas?
quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba.